Muy buenas noches, espero que hayan tenido un lindo día. Bueno, hay que seguirnos abrigando, no queda otra situación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de la anterior sesión que hemos llevado, sobre todo el informe psicológico? Si no tenemos ninguna duda, pregunta, bueno, voy a compartir para empezar a trabajar los test. Muy bien. Vamos a ver lo que es la familia, vamos a ver lo que es el test de la familia, que es un test muy importante para el diagnóstico y sobre todo para el tratamiento lógico, donde podemos ver falencias de comunicación, de vinculación afectiva o alguna característica en torno al sistema familiar. Vamos a ver un poquito lo que es la familia, vamos a entrar a unos conceptos para que podamos llevar propiamente el test colectivo. A ver, al grupo, que ustedes están en sala, ahorita somos 12 personas. ¿Ves? Cuando hablamos de ser familia. ¿Qué será ser familia? Estimados compañeros, colegas. Ese concepto hoy en día, pues, es fluctuante. ¿Qué será ser familia? ¿Será ser familia solo estar en el mismo espacio, tener eh, un vínculo sanguíneo, genético? ¿Qué será ser familia? A ver, Angélica, Erika, Ingrid, ¿qué será ser familia? ¿Me escuchan? Licenciada, buenas noches. Teófila, buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, desde mi vista, quizás un grupo de personas que ¿Ya? están unidas por ciertos aspectos comunes, entre ellos está la parte legal cuando ya hay documentos y también la parte afectiva en la que compartimos y siempre estamos buscando el bien del otro integrante, ¿no? Nos cuidamos entre todos los miembros que conformamos y quizás por tener estas características de ser en parte legal, porque están los derechos y deberes, y también afectivo, es que llegamos a tener, ese es nuestro soporte en realidad, ¿no? Para poder desarrollarnos en una sociedad. Muy bien, estimada Teófila. Muchísimas gracias por tu aporte. ¿Qué será funciones y roles? Porque hay papás y mamás que tienen funciones y roles diferentes, ¿no? Algunos papás y mamás tienen funciones de proveedores, también funciones afectivas, emocionales, pero también su rol puede ser diferente. Podemos incluir a las mamás que tienen una función materna de protección, de generar toda la satisfacción de las necesidades de su hijo, pero también puede tener un rol masculino de ser proveedora y de ser protectora. ¿Qué será el ciclo vital familiar? Escuchamos mucho del ciclo vital, de cómo se va desarrollando las etapas de la adolescencia. Bueno, en el caso de la familia empezamos en una característica importante. ¿Qué será ese ciclo vital?
Willy, ¿quiere hablar, comentar algo? No, se le ha activado el micrófono. Bueno, básicamente cuando hablamos del ciclo vital familiar, tiene que ver con características que se van dando dentro del desarrollo de la familia. Para desarrollar una familia tiene que haber una pareja, la pareja tiene que enamorar, generar un enamoramiento, noviazgo, casarse o convivir, nacer los hijos, cada hijo tiene un desarrollo diferente, y así vamos viendo en cada etapa el ciclo vital familiar, ¿no? Desde empezar a conocernos como pareja hasta formalizar una pareja, una familia como tal. Modelos y tipos de familia. ¿Qué tipos de familia habrá hoy en día? Porque hoy en día, bueno, un concepto dice la Constitución, pero ¿qué tipos de familias habrá? Pregunto en sala, ¿qué tipos de familias conoce? Ingrid, adelante, por Color favor. amarillo. Por eso le decía, o es, sí, amarillo es, o es que yo nomás lo compro y luego le... Activado Adora el micrófono, tengamos cuidado. Ingrid, no sé si quería comentar algo. Es, bueno, como familias tal vez se las conocen, ¿no? Aquellas que viven solo con la mamá o solo con el papá o con ambos, ¿no? Y también aquellas que están conformadas por los hijos, pero que viven con los tíos. Muy bien, muchísimas gracias. Lisbeth dice funcional y disfuncional, puede ser, ya. Hay algunos autores que hablan de esos conceptos. Angélica, adelante, por favor. Bueno, como dijo usted al inicio, buenas noches. Ahorita varían mucho, ¿no? Estos conceptos de familia, pero así como que los más comunes, ¿no? Son los bipolares, los adoptivos, los de acogida, ¿no? Esto varía mucho. Las que son reconstruidas, compuestas, o sea, así a lo general. Sí, muchísimas gracias, Angélica. ¿Han escuchado del concepto de familia ensamblada? Porque es un concepto real que el día de hoy pues se da mucho. Hay parejas que tienen de su primera relación, de su primera, digamos, vinculación afectiva de pareja, un hijo, dos hijos, se separan y generan otra relación afectiva de pareja y tienen otros hijos. La pareja viene con otros hijos. Entonces, todos los hijos tenemos que generar y toda la familia, la pareja, una unión, una adaptación. ¿Qué les parece ese concepto de familia ensamblada? Hoy en día se está dando mucho esta característica. Lilian, adelante, por favor. Lilian. Sí, buenas noches. Sí, lo que usted dice, ¿no, licenciada? Es que hay mucho de eso. Incluso, bueno, he visto una familia que tiene 11 hijos, pero además de eso, tiene los que dicen, no son em, los hijos de mi esposo, ¿no? Entonces, ¿cómo les llaman? Ay, se me fue ahorita de la boca, pero son sus hijos de su esposo, de su primera esposa, que ella le está criando. Entonces, con ellos más son bastantes, ¿no? Y sí, hay mucho de eso, incluso con tres apellidos diferentes, pero de una sola mamá, ¿no? Entonces, hay mucho de eso ahora, hoy en día, y incluso he encontrado una familia que eran dos mujeres, o sea, dos lesbianas que estaban criando a la hijita de una de ellas, ¿no? Entonces, hay también de eso. Gracias. Muchas gracias, estimada Lilian. Así es, son muchas características, son muchos miembros de la familia distintos que tratamos de juntarlos en un mismo hogar y a veces es complicado, las normas, roles, las funciones, características que no todo el grupo o no toda la familia ensamblada va a poder establecer nuevamente. Cuando hablamos de un sistema familiar, hablamos de los miembros de la familia, de cada persona que ejerce un papel importante en el sistema familiar. Subsistemas puede haber. Yo puedo llevarme mejor con mi mamá y mi hermano se puede llevar mejor con mi papá o viceversa. O la fusión de la pareja es mucho más fuerte que la relación con los hijos. Familia real o familia ideal. Este es un concepto que hoy en día todos queremos ser una familia ideal, pero
Eso es lo que nos vende Disney, eso es lo que nos vende muchas películas infantiles, pero ¿qué será, cuál será la diferencia entre familia real o familia ideal? ¿O será el mismo concepto? Familia real, ya es la familia que tengo, con defectos, con virtudes, con cosas buenas, con cosas malas. Familia ideal es la familia que yo quisiera. Han debido ver ustedes la familia Ingalls. ¿Han podido observar la familia Ingalls? Esa serie que había. ¿Quién ha visto esa familia Ingalls? A ver, cuéntenme un poquito. Buenas noches. Erika, buenas Yo creo noches. que una gran mayoría, ¿no? De las personas hemos logrado ver de muchas generaciones la serie. Muy bien, excelente. ¿Y qué características tenía esta familia? ¿Cómo era su relación? ¿Cómo era la relación de los papás con los hijos? ¿Qué es lo que has podido rescatar de Bueno, principalmente el juego de roles, ¿no? El papá que es el proveedor económicamente, el que mantiene la familia, la mamá que es eh, la persona, digamos, que está más cerca de los hijos, está más cerca de lo que es la crianza de los hijos, es tal vez un poquito más cercana a las niñas, especialmente cuando les habla de la amistad, del amor y de todo lo que sucede. Y también algo que me llama la atención es que sí, también ha habido la presencia del papá, ¿no? Muchas veces ha sido un padre muy presente en todo lo que ha sido las lecciones de vida de todos los hijos de la familia. Y cosa que por lo general en la época en la que estaba esta familia vigente supuestamente no existía porque había mucho machismo, por lo general se le designaba todo a a la mujer, a la mamá, ¿no? Se le hacía cargo más a ella sobre todo lo que es la enseñanza a los hijos. Y eso, ¿no? Los hijos igual en su rol de personas, digamos, honestas, de chicos estudiosos, o que si bien cometían alguna travesura, siempre había una lección por detrás de la travesura. Exacto. Muy bien, Erika, muchas gracias por ayudarnos. Sí, había un aprendizaje. Angélica, sería bueno que puedas ver en Google, buscar la familia Ingalls y te va a salir ahí la serie, donde es una familia ideal, donde no hay, si hay conflictos son pequeños y si hay grandes, todos se comunican, todos se vinculan, todos se responsabilizan de sus afectos. Todo es algo muy bonito, pero no es real, es ideal, es la familia que el mundo hubiera querido en algún momento tener, pero ¿cuál es la realidad? Cuál es la verdadera esencia de una familia? Que cada familia es un mundo diferente al otro. ¿Conocen las familias Adams, la familia Adams, la película? ¿Han visto la familia Adams? Una serie así entre, parece que como fuera de monsters, pero de terror, pero a la vez tampoco es de terror. ¿Han visto a alguien la familia Adams? Bueno, Buenas bueno, es noches. una película. Buenas noches. ¿Has visto la familia Adams? Sí, regularmente he visto de que es una familia bastante funcional, pero a su manera, ¿no? Son muy distintos, pero a su manera son funcionales, y igual muestran la unión de la familia, pero como lo vuelvo a recalcar, a su manera. El papá cumple la función, una figura paterna, la mamá igual, inclusive está el entorno del tío y así sucesivamente. Entonces, que hacen un vínculo nuclear, se podría decir, eh, que se demuestra de diferente manera el afecto, ¿no? Eso puedo percibir en esa familia.
Gracias. Gracias, estimada, así es. Esa sí es una familia real, que se quieren matar, que se odian a veces y se quieren a la vez entre los hermanos, que demuestran sus defectos como tal cual son. Entonces, en algún momento tendríamos que analizar si queremos ser una familia ideal, una familia que aparentemente todo está bien, todo es perfecto, como la familia Ingalls, o queremos ser una familia real que pese a las dificultades, a ser diferentes uno del otro, trata, entonces eso tendríamos que analizar. Vamos a hacer una autoevaluación donde todas estas diapositivas yo se las voy a mandar, pero antes de iniciar el test proyectivo de la familia necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? En el momento que nosotros evaluamos a una persona, podemos nosotros también proyectar en su dibujo situaciones familiares no resueltas. Entonces es importante saber, ¿es lo mío que estoy haciendo hablar a través del dibujo o es su propia historia del evaluar? ¿De quién es? Entonces es importante hacer ese análisis y esta pequeña autoevaluación les va a servir tanto a hacerse ustedes mismos en algún momento o en este momento o hacerlo también a la persona evaluada. ¿Cómo es su familia? Dice, datos personales. En el caso de ustedes no necesitan llenar esta primera parte. En el caso que estén evaluando, sí pueden llenar. Número de familia, nombre completo, curso, colegio o escuela, fecha de administración, lugar de administración, ciudad, nombre del entrevistador y celular de contacto. Información inicial, cuántos años tiene, qué sexo es, incluyéndote a ti, cuántas personas viven en tu casa para poder un poquito comparar, ¿no? Si es una familia ideal o real. Y cuántos hermanos tienes. Ya. Frente a esta autoevaluación, les pido por favor, si tienen una hojita al lado, les espero un minutito para que la puedan conseguir. Vamos a hacer diferentes análisis de factores, donde nosotros tenemos que puntuar y en cada número de cada pregunta tiene una pregunta y una forma de contestar y esta forma de contestar nos va a dar un número. Entonces vamos a ir sumando los números en base a los factores, factor 1, factor 2 y factor 3. ¿Ya están listos? Coméntenme un poquito, por favor, si ya están listos para poder realizar la autoevaluación. Muy bien. Muchas gracias, estimada Angélica, por comentar. Muy bien. Entonces, empezamos con la autoevaluación. En este caso, como las anteriores preguntas tenían un número, vamos a empezar por el número 5. Factor 1. Ponen factor 1, 5, 6, 7, 8 y 9. Esas serían las preguntas y vamos a poner un puntaje a cada uno. La primera pregunta del factor 1, que tiene que ver con la comunicación, conexión con el padre. ¿Mi padre dedica tiempo cada día para hablar con los hijos? Esa es la pregunta. Nunca o muy rara vez puntuamos 0. 1, alguna vez. 2, casi siempre y con frecuencia. Ustedes tienen que designar una puntuación en esa pregunta. Seguimos con la pregunta 6. ¿Me satisface cómo conversamos con mi padre? Nunca o muy rara vez, un puntaje 0, algunas veces, puntaje 1 y con frecuencia y casi siempre, puntaje 2. Seguimos con la pregunta 7. ¿Me es fácil expresar mis sentimientos a mi padre? Nunca o muy rara vez, puntaje 0, algunas veces puntaje 1, con frecuencia y casi siempre puntaje 2. Pregunta 8. ¿Mi padre me entiende?
nunca, muy rara vez, puntaje 0, algunas veces puntaje 1, con frecuencia y casi siempre puntaje 2. Y por último, la pregunta 9. Si yo estoy en dificultades, ¿le puedo contar a mi padre? Nunca o muy rara vez, puntaje 0, algunas veces puntaje 1, con frecuencia y casi siempre puntaje 2. ¿Han terminado el factor 1? Confírmenme, por favor, para pasar al factor 2. Excelente. Muchas gracias por confirmar. Muchas gracias. Muy bien, seguimos adelante. Factor 2. Factor 2, comunicación y conexión. Muchas gracias. Con la madre. Pregunta 10, 11, 12, 13 y 14. Gracias. Pregunta 10, del factor 2. Mi madre dedica tiempo cada día para hablar con mis hijos, nunca o muy rara vez, puntaje 0. Algunas veces puntaje 1, con frecuencia y casi siempre puntaje 2. Seguimos con la pregunta 11. ¿Me satisface cómo conversamos con mi madre? Nunca o muy rara vez, puntaje 0. Algunas veces, puntaje 1. Con frecuencia o casi siempre, puntaje 2. Pregunta 12. ¿Me es fácil expresar mis sentimientos a mi madre? Nunca o muy rara vez, puntaje 0. Algunas veces, puntaje 1. Con frecuencia y casi siempre, puntaje 2. Pregunta 13. ¿Mi madre me entiende? Nunca o muy rara vez, puntaje 0. Algunas veces, puntaje 1. O con frecuencia y casi siempre, puntaje 2. Y por último, la pregunta 14. Si yo estoy en dificultades, ¿le puedo contar a mi madre? Nunca o muy rara vez, puntaje 0. Algunas veces, puntaje 1. Con frecuencia o casi siempre, puntaje 2. Muy bien. Confírmeme si hemos terminado el puntaje del factor 2, por favor. Muy bien, excelente, muchas gracias. Vamos a pasar al factor 3. Gracias, Mariela, gracias a todos por confirmar. Factor 3, comunicación, conexión con la familia nuclear y parientes. Puntaje, que son los mismos, las preguntas es la 15, la 16, la 17, la 18, la 19 y la 20. En la pregunta 15, ¿compartimos en familia alguna comida cada día? Nunca y muy rara vez, puntaje 0, alguna vez, puntaje 1, con frecuencia y casi siempre, puntaje 2. Muy bien. Bueno, en la
Latinoamérica todavía podemos tener esta práctica, ¿no? De comer todavía juntos, pero en Europa, en Estados Unidos es más complicado. Angélica, ¿quiere comentar algo? Sí, le quería hacer una consulta en esta parte, porque evidentemente mis padres no se encuentran acá. Mis padres están muy lejos. ¿Ah? ¿Lo baso en antes o porque de otra manera no, evidentemente no comparto con ellos comidas ni nada de esto? ¿Ya? Bueno, lo puede basar en una anterior experiencia, pero lo ideal sería que lo haga ahora, ¿no? Es de compartir ahora, es bueno, por una situación, digamos, de lejanía, de viaje o de que ambos están en diferentes países, pero tratemos de hacerlo en el momento, en el aquí y en el ahora, estimada. Gracias. Gracias a ti. Seguimos. Pregunta 16. ¿Hacemos algo como familia, por lo menos una vez a la semana? Nunca o muy rara vez cero, puntaje 0, alguna vez puntaje 1, con frecuencia y casi siempre puntaje 2. Pregunta 17. ¿Nos gusta pasar juntos el tiempo libre? Nunca o muy rara vez, puntaje 0, alguna vez, puntaje 1, con frecuencia y casi siempre, puntaje 2. Dieciocho. Nos turnamos las tareas y responsabilidades de la casa. Nunca, muy rara vez, puntaje 0, alguna vez, puntaje 1, con frecuencia y casi siempre, puntaje 2. Pregunta 19. Compartimos con parientes cercanos importantes. Veinte. ¿Me satisface la relación con mis parientes? Nunca, muy rara vez, puntaje 0, algunas veces puntaje 1, con frecuencia y casi siempre puntaje 2. Muy bien, me confirman por favor si el factor 3 ya está terminado para que vayamos a ver los puntajes. Lilian, muchas gracias. Los demás, gracias Marisabel, excelente. Muchas gracias por confirmar. Excelente. Vamos a pasar a la puntuación. Valores de referencia. Gracias, Teófila. Valores de referencia. Gracias, Miriam. Puntajes. El factor 1, el factor 2 y el factor 3. El factor 1 evaluaba lo que es la comunicación y conexión con el padre. El factor 2 evaluaba la comunicación y conexión con la madre. Y el factor 3 evaluaba la comunicación y conexión con la familia nuclear y parientes. Vamos a ir viendo los porcentajes. Un porcentaje bajo sería en el factor 1 de 0 a 1. Un porcentaje medio o moderado sería de 2 a 3 y un porcentaje alto de 4 más. Lo ideal sería que sea de 4 o más para que podamos decir o comentar que la comunicación y la conexión con nuestro padre es adecuada. Factor 2, tenemos de igual manera comunicación y conexión con la madre
puntaje bajo de 0 a 1, puntaje medio o moderado de 2 a 3 y el puntaje alto de 4 o más. María Isabel, no sé si quiere comentar algo. Sí, buenas noches, licenciada. Quería consultarle si los puntajes son sumados. O sea, me refiero a que hay que ir sumando todos los puntajes que se han obtenido. Claro, O allá. Muchas estimada gracias. Isabel. Digamos, tenemos en el 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y puntuamos uno en cada indicador. ¿Cuánto tendríamos? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. Entonces tendríamos 6. Si tenemos más puntaje es mejor, es más positivo. Entonces ustedes tendrían que sumar cada puntaje que tienen en cada factor. No sé si me han entendido. Muy bien. Excelente. María Isabel, ¿me has entendido? Sí, licenciada. Muchísimas gracias por tu pregunta. Así nos ayuda a aclarar. Y el factor 3, el último factor, tenemos un puntaje bajo de 0 a 3, medio de 4 a 6, un puntaje alto de 7 o más. Esto lo he sacado del libro de terapia familiar y de pareja, que ahí está de dónde específicamente se ha sacado. Pero esto nos va a ayudar a identificar factor 1, factor 2, factor 3 y nos va a dar mayores detalles para hacer las preguntas en la entrevista. A ver, coméntenos cómo les ha ido. No nos digan cuánto o qué porcentaje les ha salido de la calificación, pero lo más importante, ¿en cuál de los factores tendrían que trabajar? A ver, ¿quién me quiere comentar? No les Buenas noches. Lisbeth, adelante, escuchamos, por favor. Viendo aquí el factor 1 y factor 2, mi persona creo que tendría que trabajar la conexión con la familia, con el entorno. El factor 3 he visto que es menor el puntaje a los anteriores. Bien. Y eso te ha hecho que te movilices para poderle trabajar, tal vez personalmente, en terapia. ¿Cuál va a ser tu proceder en base a este puntaje? Yo creo que un poco, no es tan bajo tampoco, ¿no? Pero yo creo que falta sí reforzar, eh, crear un poco más de vínculo con mi entorno, ¿no? Como por ejemplo, más interacción, asistir más, creo que a eventos familiares cuando hay, no aislarme mucho, ¿no? Creo que me considero un poquito más nuclear, pero creo que más interacción con los parientes, ¿no? Eso he visto, la falencia. Muchísimas gracias, estimada Lisbeth. ¿Consideras que este pequeño ejercicio de autoevaluación te ha servido no solamente para identificar en qué área tienes que trabajar? ¿Cuál es el factor que te ha servido en esta pequeña autoevaluación? Yo creo que sí nos ayuda, ¿no? En todo momento y todo, como siempre digo yo, en todo momento se aprende. Y sí, lo veo el factor 3 a mi persona, sí. El factor 1 he visto, sí que hay un mayor vínculo con la figura paterna, pero con la figura materna hay mayor vínculo. Entonces también eso he estado viendo. Creo que esto me va a ayudar también para una mejor interacción con mis padres y con mi entorno, que serían los familiares, ¿no? Sí, lo veo bastante favorable. Muy bien, espero que te ayude mucho este ejercicio. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que quiera comentarnos la experiencia que ha tenido con la autoevaluación? Lilian, adelante, por favor. Lilian, Erika y luego Miriam, por favor. Primero Lilian. Sí, Adelante, gracias. Lilian. Bueno, he visto que en el factor 2 es donde tengo menos puntaje. Tal vez, bueno,
creo que tengo el mismo carácter que mi mamá, entonces no puedo compartir muchas cosas con ella, porque siempre me está criticando, me está diciendo algo. Entonces prefiero no evitar eso y no comentar muchas cosas. No creo que por eso es el puntaje muy bajo. Bien, Con los parientes especialmente, no con mi familia nuclear, sino con los parientes es donde tampoco tengo mucha relación, a no ser que haya eventos, ¿no? Esos eventos sí voy, pero sí con mi familia nuclear tenemos muchas cosas, ¿no? Y he tenido un mayor puntaje muy porque bien. compartimos mucho en familia, sabemos que somos diferentes, pero siempre hacemos algo juntos. Eso, gracias. Muchas gracias a ti por comentarnos. Erika, Miriam y luego Angélica, por favor. Erika, adelante. Gracias, licenciada. Mire, yo principalmente tanto el factor uno y el factor 2 lo he puntuado, digamos, tiempo atrás. Lastimosamente ahorita yo no cuento con mi mamá ni mi papá, ambos me dejaron, se fueron, entonces he puntuado, digamos, en relación a mi vida familiar, ¿no? Antes incluso de haberme casado. Y bueno, pues los puntajes en relación con la conexión con mi papá y mi mamá me dieron puntajes altos, ¿no? Porque sí, digamos, hemos sido muy unidos. Mi mamá siempre ha sido partícipe, ella incluso dejó de trabajar por vernos a nosotros y por estar presente siempre, casi las 24 horas del día con nosotros, ¿no? Igualmente mi papá, pese a que él trabajaba, tenía dos trabajos, siempre apuntaba y apostaba por lo menos cenar juntos todos los días. Él siempre tenía la política de que los fines de semana nadie almuerza en su cuarto, ni uno en la sala, ni nada, no, todos en el comedor, todos o para pelear o para reír o para lo que sea, para compartir todos en familia. Entonces, ahorita en mi factor 3 es de lo único que, digamos, me agarraría, ¿no? Porque ahí están mis hermanos, tengo dos hermanos con los que, pues, a Que los partir de papás estén presentes. Claro, a partir de que mis papás no están presentes también, hemos fortalecido mucho más los lazos, porque mi papá y mi mamá siempre nos decían, ustedes tienen que ser unidos, algún día nosotros no vamos a estar aquí y nunca ustedes como hermanos se separen, siempre colabórense, ayúdense y pese a que tenemos cada uno nuestras familias, los tres hermanos, siempre procuramos reunirnos, siempre estamos en contacto, nos estamos llamando, si uno se enferma o si uno tiene, ahorita por ejemplo tenemos, eh, yo y mi hermano menor tenemos nuestros hijos que van a salir bachiller este año. Entonces siempre estamos contactándonos, es la toma de nombre de mi hija, sí, el próximo es la toma de mi hijo, y entonces nos invitamos, siempre nos tomamos en cuenta, ¿no? Como si estuviéramos todavía viviendo juntos, creo, en la casa, en nuestra familia inicial. Entonces, esa sería mi autoevaluación. Y mi pregunta, licenciada, ¿qué se hace en estos casos donde el entrevistado que es externo a nosotros, pues no tiene papá, no tiene mamá? ¿O cómo puntuamos esto? ¿Dónde lo ubicamos a la persona? Excelente pregunta, estimada Erika. Bueno, puede pasar dos eventos, ¿no? Si son niños y hacen la evaluación o adolescentes, van a tener mayor chance de que los papás estén vivos. En casos excepcionales, los papás tal vez o uno de ellos no esté vivo. Entonces van a poder llenar los tres factores. En el caso de que sea una persona adulta, que los papás han fallecido, pero sí todavía tiene la familia nuclear, los hermanos, otro tipo de parientes, los hermanos, ahí tendríamos que, podrían llenar el factor 1 y el factor 2 como anteriormente lo hubieran hecho o como la relación anterior con los padres era. Y el factor 3 como lo hubieran hecho en este momento actual. ¿Por qué? Porque el factor 1 y el factor 2, evidentemente los papás han fallecido, pero lo podemos hacer y podemos trabajar simbólicamente mediante tareas, mediante actividades, que lo podemos hacer inclusive mediante una carta para trabajar si hay
alguna situación que todavía no la hemos arreglado en el momento que ellos han fallecido. Y en el caso del factor 3 hay que seguir fortaleciendo porque es lo único que todavía nos tiene o tenemos, ¿no? De nuestra familia, estimada Erika. No sé si te respondo. Sí, licenciada, muchas gracias. Esa era mi gran duda porque como le dije, me ubiqué yo en el lugar y pues me pregunté y dijo, ¿qué hago entonces cuando entreviste a una persona que esté pasando por lo mismo? Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti por tu pregunta. Miriam, adelante, luego Angélica. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. La verdad, para mí esto es algo muy novedoso, pero muy interesante. Y bueno, yo lo tomé el factor uno y el factor 2 en mi época de cuando mi padre estaba vivo, ¿ya? Y la verdad, es tal cual como siempre lo recuerdo a él y digo, ¿no? Siempre hubo más comunicación con mi padre, un factor bastante elevado con él, o sea, mi puntaje, ¿no? Y el factor 2 que fue que es con mi madre, muy bajo, muy bajo y la verdad, bueno, era así. Realmente yo lo analizo y las cosas fueron así, ¿no? Y después en el factor 3 lo tomé en mi vida actual, ahora, ¿no? Que tengo mis hijos, tengo mi propia familia, ya me hice grande, ¿no? Entonces, mi padre nos dejó esa lección de que seamos muy familiares, los cumpleaños, las fiestas de Navidad, ¿no? Tomar siempre presente y sigue aún, bueno, en mi persona al menos sigue presente el tomar en cuenta a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis tíos, ¿no? Entonces, igual un puntaje bastante elevado y muy bueno, me satisface bastante. Qué bueno, estimada Miriam, y que pueda servir también como una herramienta para tus pacientes, para las personas evaluadas. Me alegra mucho. Evidentemente, cuando es pasada, las situaciones lo podemos tomar como aspectos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, cuando somos adultos, o en el caso del último factor, en la situación real. Sí, Muchas sí, 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 muchas gracias, Lisa. gracias a ti. Angélica, adelante, por favor, te escuchamos. Bueno, en mi caso, el factor uno, muy mal la relación con mi papá. No es que nos llevemos mal, sino que la comunicación es muy limitada, o sea, muy básica. Este, él tiene un carácter muy particular. Como le digo, no es que nos llevemos mal, pero no podemos tener conversaciones muy profundas porque a él no le gusta, ¿no? Ya más que todo por él. Él tiene, no sé, no le gusta profundizar mucho. En cambio, con mi madre la comunicación es extremadamente buena, incluso en la distancia hablamos casi que todos los días. Si pasamos 2 días sin hablarnos, o sea, nos estamos llamando, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no me has llamado? O sea, todo está bien, es muy buena la comunicación con mi mamá. Y bueno, tomando la actualidad en el factor 3, evidentemente todo me va a puntuar 0 porque estamos muy lejos, pero antes de venirme acá, este, el puntaje fue bueno, porque sí, siempre, bueno, aparte que vivía con ellos antes de venirme acá, compartíamos todo, prácticamente todo, nos distribuíamos las responsabilidades, en cuanto a gastos, pagos, cuidados, todo, o sea que no, la relación es buena en ese aspecto. Y como le digo, en cuanto a mi papá, es por su carácter, que él no le gusta profundizar, pero de resto es bien, bueno. Muchas gracias, estimada, por apoyarnos en esta campaña. Tal vez por lo lejano que tú estás de tu país, no lo vas a poder decir o comunicar a tu papá, pero lo puedes hacer simbólicamente, puedes generar, digamos, esa conexión o evitar ciertas situaciones emocionalmente que te están pasando. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentarnos su experiencia con la autoevaluación? Seguimos adelante. Muy bien, seguimos adelante. Les mando esta diapositiva también. Voy a dejar de compartir y vamos a empezar a trabajar en el test proyectivo.
Muy bien. Vamos a ver lo que es el test de la familia. Vamos a ver algunas características. Me he pasado de lámina. Quisiera que analicen esta primera lámina. ¿Qué vemos acá, por favor? ¿Qué ven acá? Familia no tiene colores, pero bueno, en estas imágenes se las pinta para poder dar un simbolismo diferente. En el caso del test del paisaje, sí vamos a ver los colores. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué les llama la atención de ese dibujo? ¿Parece una familia feliz? ¿O cómo está esa familia? Miriam, adelante. Bueno, siempre los dibujos nos enseñan y nos muestran algo. Yo aquí puedo observar una familia muy feliz, tanto la mamá, el papá, los niños, un día radiante. O sea, una familia feliz, licenciada. Muy bien, muchísimas gracias por ayudarnos. Erika, ¿qué ve usted en esa imagen? Licenciada, yo también veo lo mismo, una familia feliz, unida, pero me llama mucho la atención el hecho de que los piecitos de ninguno de los integrantes de la familia están ubicados en el piso. Muy bien, muchas gracias por tu observación, estimada Erika. Acá dicen los colores vivos, todos están agarrados y felices. Muy bien. ¿Alguien más que pueda observar algo diferente de lo que nos han dicho las compañeras? Muy bien. Entonces, nosotros, los simples mortales, los que no estamos todavía conociendo los test predictivos, vamos a ver una familia feliz, una familia en movimiento, pero la realidad no es esa. La realidad es que la línea base, ya, la familia está centrada en los hijos, muy bien, Angeli, la línea base no tiene una estabilidad, entonces probablemente esa familia no tiene una estabilidad emocional. Si ustedes ven las manos, que las manos tienen que ver con el contacto afectivo, no hay manos. Aparentemente hay una comunicación, una conexión de dependencia más que afectiva. Y los colores, cada color tiene un significado. En muchos dibujos de niños inseguros, con mucha ansiedad, también he visto dibujos de flores. Entonces, si iríamos al más detalle el análisis de este dibujo, no está tan bonito como aparenta. No está tan lindo como debería ser a su edad. Vamos a ver características del dibujo. Vamos a ver un poco qué dice. La familia está centrada, si hemos leído los colores vivos. Muy bien. El test de la familia fue creado por ese autor, Ford, en 1952, y está fundado en la técnica del dibujo libre, porque al inicio se pensaba que los niños tenían que dibujar tu propia familia, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, han visto, y este segundo autor ha dicho, es mejor mencionar una familia, porque generaba menor ansiedad. Cuando nosotros hablamos de una familia, significa que puede ser mi familia, la familia de mi vecino, la familia de mis tíos, la familia del de al lado, del de más allá. Todo eso, cualquier tipo de familia, todo ese mundo puede ser una familia. Pero cuando hablamos de tu familia, significa que yo tengo que hacer mi autoevaluación de mi familia. Y eso genera ansiedad, traumas, eventos dolorosos, inconscientes, ciertos mecanismos de defensa que no nos va a permitir ver la realidad tal cual está pasando. Entonces, este autor, el segundo, Corman, nos ayuda a cambiar este concepto y nos ayuda a hacer una realización de una entrevista breve. Este es el único test predictivo de los que vamos a ver que tiene una entrevista, un post-test, un protocolo de entrevista, un protocolo de preguntas, como ustedes lo vean, pero este es el único que nos ayuda a ampliar todo lo que están dibujando y sobre todo analizar estas preguntas y estas respuestas, sobre todo para hacer terapia. A partir de esas terapias se puede sacar indicadores para hacer terapia o temáticas para hacer terapia. Entonces nos vemos en la relación de una familia real, una familia imaginaria. Y ahí vamos comparando con las preguntas que vamos viendo y la expresión del niño que tiene de su entorno familiar.
¿Quién puede aplicarlo? Es un procedimiento simple que lo puede aplicar cualquier profesional de salud mental y personal que trabaje con niñez y adolescencia. Es importante que la interpretación de esta familia se busque conocer ciertas dificultades de la adaptación, del vínculo, de la relación con el medio familiar y sobre todo estos conflictos y rivalidades que se puede dar entre padres, entre la pareja o entre los hermanos. Además, refleja el desarrollo intelectual del niño. Es importante mencionar que este test nos ayuda a ver sobre todo la valorización o desvalorización emocional que tiene el niño de un miembro o de todos los miembros de la familia. Es aconsejable que la administración siempre, por lo general, los 4 test proyectivos que vamos a aplicar, sea de forma individual y no tanto grupal. Cuando nosotros estamos evaluando de forma individual, estamos observando lenguaje verbal y no verbal. Verbal, porque puede mencionar algo acerca del dibujo y en el momento de la entrevista, el post-test protocolo nos puede estar indicando algo, y no verbal por el movimiento corporal. ¿Ya? Y en el caso de grupal podemos aplicar, pero no es lo adecuado. Yo veo en algunas instancias o unidades educativas que sí aplican, pero no es lo adecuado porque yo puedo estar viendo a mi amiguito que lo aprecio, ¿no? Y él ha dibujado, no sé, su papá levantando la mano, yo también voy a hacer mi papá levantando la mano. Él ha dibujado, no sé, 4 miembros de la familia. Yo voy a dibujar igualito los 4 miembros, pero en mi familia tengo 5, no importa, como mi amiguito ha dibujado. Entonces, hay una contaminación en la parte proyectiva. Entonces, es importante hacerlo de forma individual. Y siempre estar cerca, observar cualquier situación que se dé en el desarrollo del análisis. Además, investigar, ¿no?, sobre otros aspectos de la relación de la familia. Eso lo pueden hacer a través de una entrevista en el momento inicial de la consulta, del motivo de consulta. Consigna. Es importante que esto se dibuje tu familia, dibuje una familia en el plano horizontal, es decir, la hoja se entrega de manera horizontal, no vertical. De manera horizontal nos va a dar más espacio para que dibuje ampliamente los miembros de la familia. Entonces, el test de la familia se entrega la hoja de manera horizontal, no vertical. Siempre tenemos que tomar en cuenta un lugar iluminado, un lugar que no tenga contaminación de imágenes, es decir, que tengamos cuadros, que tengamos, digamos, alguna característica que genere esa contaminación inconsciente y proyecte en el dibujo. Si yo veo, no sé, una cholita en el mar que está en el lago Titicaca, que yo tengo aquí mi cuadro, entonces yo como niña puedo jalar esa imagen y proyectarla y dibujar lo mismo, pero aumentar miembros. Entonces, eso tenemos que evitar. Un lugar iluminado, ambientado, la mesa adecuada al tamaño del evaluado, no tener ningún, digamos, relieve, tanto en la mesa, en el mantel o en el lugar que estamos evaluando. Luego se pedirá al sujeto que exprese sus preferencias o sus aversiones con respecto a diferentes personajes dibujados, ¿no? Y eso se lo hace a través de la entrevista y también el evaluado va a estar comentando acerca de todo lo que va saliendo en el dibujo. Es de mucha importancia observar el lugar de la página y sobre todo dónde comienza a dibujar el evaluado. Por la izquierda, derecha, el medio. Siempre van a tomar en cuenta que la persona más importante está en el lado izquierdo de la hoja. La persona que más valora, la persona que más quiere o la persona que tiene más poder. Y luego va a venir al lado del poderoso o del que queremos, por lo general, la persona más importante. Muchos de los evaluados me hacen eso. Me dibujan la mamá, que es la que tiene el poder. Luego me dibuja ¿qué? La mamá, después viene el niño y vienen los demás miembros. Entonces, esas características se pueden dar de interpretación inconsciente, ¿ya? Y hay que ver cómo es cada personaje. Se puede ver también dentro de los detalles a quién más quiere. Al que más pone detalles, por lo general, es al que más valora, al que más quiere. Y también se tiene que ver de manera general cómo se ha concluido la prueba, cómo es posible, digamos, esta interpretación,
a partir de todos los rasgos gráficos de la familia y esto lo tiene que hacer el personal de psicología o de salud mental. Material necesario a utilizar. Una mesa, una hoja de papel bond tamaño carta, un lápiz con borrador de regular suavidad de mina negra. Protocolo de preguntas acerca del dibujo de la familia de Luis Corna. ¿Por qué no deberíamos dibujar en una hoja de color? A ver, ¿por qué se les ocurre? ¿Por qué no debería ser en una hoja de color el dibujo de la familia? La psicología del color juega un papel importante, ¿no? Y cuando colocamos una hoja blanca, pues muestra neutralidad prácticamente. Y ya la persona puede hacer o proyectarse, ¿no? Eso pienso yo, no sé si está bien. Bien, ya, por una parte es así, porque la elección del color, a ver si lo vemos, tenemos un espacio, tiene un simbolismo inconsciente. Pero, sobre todo, ¿por qué no lo tenemos que hacer en hoja de color? Porque el grosor de la hoja es diferente. Y sobre todo en el caso de indicadores de presión del grafismo, no nos va a poder determinar o ayudar a determinar qué tipo de presión o de qué tipo de características tiene el dibujo. Entonces es importante hacerlo en hoja blanco, por favor, tamaño carta. Algunos autores mencionan que hay que darles goma. En mi caso yo evito la goma porque es como si estuviéramos borrando el inconsciente. Y también si se le da a un niño inseguro, ansioso la goma, ¿qué va a hacer? Lo principal va a ser borrar y me va a borrar indicadores importantes para la interpretación. Protocolo de la entrevista. Una vez Dicen, finalizado el dibujo, ¿ya? Adelante, por favor, Ingrid. perdón que le interrumpa. En el caso del borrador, obviamente, si usted, yo también opto por eso de no darle el borrador, pero si el niño me pide o la niña me pide, ¿se le Lo, puede proporcionar? ya, lo ideal es no dar, porque a mí no me gusta el borrador, porque primero que al borrar puede dejar manchas, segundo que el grafismo principal, el primario, el estímulo primario del inconsciente sería el importante para poder diagnosticar. Entonces, yo evito, la verdad, de darle goma. Si es mucha su insistencia, pueden darle la goma, pero tratar de observar directamente qué es lo que está haciendo, qué es lo que está borrando, qué le genera tanta ansiedad o tanta inseguridad, estimada. No sé si te respondo. Sí, Lisa, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, seguimos adelante. Una vez finalizado el dibujo de la familia, tenemos que empezar con el protocolo de la entrevista de la familia, que es algo muy interesante que se los voy a mandar y que también lo van a analizar para la siguiente sesión, que es el día lunes. Entonces, que ya sería un poquito el día de la evaluación. También les voy a escribir para que tomen en claro que el día lunes vamos a tener una pequeña evaluación y vamos a seguir con el test de la familia. Entonces, una vez realizado el test de la familia, se pasa con estas preguntas que ustedes van a tener para que puedan imprimirlas y hacer las preguntas y características correspondientes de cada personaje. Interpretación de planos gráficos y de diferentes características, ¿no? Interpretación desde este autor, plano gráfico, plano de las estructuras formales, plano del contacto o de contenido, en este caso, interpretación psicoanalítica. Vamos a ver algunos indicadores que son muy interesantes. El plano gráfico. Plano gráfico, dice, se relaciona con todo lo que concierne al trazo, con la fuerza o debilidad de la línea, la amplitud y el ritmo, y el sector de la página en la que se dibuja. Entonces es importante, por eso les vuelvo a repetir, que la hoja de evaluación sea una hoja blanca, no hoja de color, porque el grosor me va a modificar el trazo del grafismo. Fuerza del grafismo, es decir, cómo agarra el lápiz y plasma en la hoja. La hoja se llama soporte del grafismo. Entonces, ¿cómo plasma el dibujo en ese soporte, en esa hoja? El trazo fuerte indica impulsividad, audacia, violencia. Trazo fuerte por lo general para mí es cuando
perforan la hoja, o cuando al dar la vuelta, tocando los dedos, hay mucho abultamiento. Un trazo débil puede indicar delicadeza de sentimientos, timidez, inhibición de los instintos, incapacidad para afirmarse y sentimientos de fracaso. Presión débil tampoco es lo más adecuado porque nos está mostrando inseguridades, ciertas características de timidez, de indecisión, entonces tenemos que empezar a trabajar. Amplitud, líneas trazadas con movimiento amplio. En este caso, por ejemplo, es una línea que se hace de un solo trazo. En el caso de, por ejemplo, dibujar los personajes o los miembros, lo pueden hacer de un solo trazo. Indican expansión vital, es decir, son personas que se van a abrir a la adaptación al ambiente, van a poder escuchar y retroalimentar al ambiente. Extraversión de las tendencias, son personas extrovertidas. Trazos cortos pueden indicar inhibición de la expansión vital y una fuerte tendencia a replegarse a sí mismo. Trazo corto puede ser trazos pequeñitos, rayitas pequeñitas. Visualicen un pantalón. En el pantalón vamos a hacer rayitas pequeñitas para llenar todo el pantalón. Seguimos adelante. Igual, este es todo su manual, lo pueden imprimir y lo van a tener para poder cotejar con sus casos. Ritmo. Es frecuente el niño, dice, que tiende a repetir los trazos simétricos. Algunos personajes del dibujo pueden tener ciertas características de estereotipia. ¿Qué significa eso? Que son igualitas o que uno o dos miembros de la familia sean iguales. En algunos casos, todos los miembros son igualitos, las vestimentas, las caras, las manos, ciertas características. Y en otros casos, mamá y papá tienen una característica, hijos y los dos hijos tienen otra característica. O la mamá, por ser mujer, tiene la misma ropa y el mismo tamaño, las mismas características del dibujo, y la hija también, el papá y el hijo también. Entonces, esto van a encontrar. En ocasiones puede indicar rasgos de carácter obsesivo, no de un trastorno obsesivo. Hay muchos niños que tienen pensamientos obsesivos de orden, de ciertas características, pero tiene que pasar mucho tiempo para que esto se genere algún tipo de trastorno. Sector de la página. El sector de la página que se utiliza para dibujar está en relación al simbolismo de ese espacio, ¿no? El espacio tiene un simbolismo. Según el autor, el sector inferior corresponde frecuentemente a los instintos primordiales. Por lo general, el sector inferior tiene que ver de su hoja en la parte baja de su hoja, en la parte, digamos, este es su hoja, superior, inferior, en este caso mío, derecho, izquierdo. En el caso del sector inferior tiene que ver con lo divinal, con lo instintivo, con personas que, digamos, siguen en el desarrollo. Muy bien. Después menciona que puede asociarse con depresión y apatía. El sector superior se relaciona con expansión imaginativa, la parte superior de su hoja. Se le considera la región de los soñadores, idealistas. También en algunos casos, en las personas adultas, personas muy religiosas también se encuentran en ese sector. Sector izquierdo. Puede representar el pasado, puede ser elegido por sujetos con tendencias regresivas. Es decir, hemos generado una etapa de desarrollo y podemos regresarla. Hay niños, por ejemplo, que generan control de esfínteres hasta una etapa y luego por algún evento traumático, alguna sintomatología de orden emocional, vuelven a la dificultad con el control de esfínteres. El sector derecho puede corresponder a metas en relación con el futuro. No solamente con el futuro, algunos autores mencionan con el futuro, pero en relación también con el vínculo con el padre. Entonces hay que ir analizando qué autor menciona qué características. Cada autor tiene una forma de ver la proyección. Plano estructural. Vamos a ver el plano estructural, que es algo importante. Plano estructural es el plano formal y considera la estructura de las figuras, así como de las interacciones y el marco inmóvil o inanimado que actúan. Las estructuras pueden dividirse en dos categorías, sensorial y racional. Cuando vean tipo sensorial, tiene que ver más con formas o trazos curvos, redondos. ¿Dónde encontramos? Podemos encontrar en partes del cuerpo, la cabeza, las caderas, las rodillas, los ojos. Es más emocional el niño, tiende más a ser sensible y espontáneo. Cuando vemos el tipo racional, vemos algunas características angulosas, ¿no?
que tienen líneas rectas, algunas partes del pantalón, del cabello, los dientes. Cuando vemos este tipo, tenemos que relacionarlo con la racionalidad, más allá de la emocionalidad. Muy bien, seguimos adelante. Plano de contenido e interpretación clínica. Es muy interesante este plano porque nos ayuda a interpretar más allá de lo que estamos viendo. El dibujo debe interpretarse primero en el plano superficial, es decir, siempre les pregunto a ustedes, ¿qué les llama la atención? ¿Qué es algo que, digamos, les emociona? ¿Qué es algo que les genera algún malestar? ¿No? Y después debe compararse siempre con la familia real. En la parte del protocolo de la entrevista van a ver un capítulo, una parte donde menciona esa relación, ¿no? Se ha dibujado una familia ideal, tenemos que relacionar con la familia real. Se ha dibujado una familia real, pues eso tendríamos que dejarlo en blanco. Ahorita vamos a ver. Es importante observar qué personaje se ve más valorizado por el dibujo o menos desvalorizado. Y esto lo hacen como los niños, a través del tamaño, a través del inicio del dibujo en el margen izquierdo, en el lado izquierdo, a través de los detalles o a través de suprimir el dibujo. Tenía un niño que ha nacido su hermanito, él tenía 5 años y estaba pasando los 6 y realmente le ha costado mucho asimilar que el hermanito pues venía y que ya no iba a ser la misma situación de afectos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que el hermanito dibuja a la mamá, al papá, a él, el perro, el gato, no sé, una tortuga, y no lo dibuja al hermanito, como una forma de suprimir la molestia de la falta de la atención que tiene en este momento. Y esa rivalidad inconsciente hacia el hermano. Esto pudiera ser el generador de algún trastorno grave de adaptación más adelante, ¿no? Si ya lo estamos eliminando inconscientemente, imagínense cuando él esté presente, esperemos que trabajen los papás en la forma de decir, en la forma de atender, en la forma de accionar el nuevo miembro de la familia que va a tener. A veces el personaje devaluado no se suprime, sino se dibuja más pequeño, se ubica más lejos de los otros, o se ubica que todos los miembros de la familia están agarrados de la mano y el último no. Si existe un conflicto manifiesto, en la prueba ilustra acerca de este origen y sobre todo, a partir del protocolo pueden sacar información verbal, pero corroborando con la información no verbal, en este caso con la información no consciente o inconsciente a través del dibujo. Si el niño dibuja animales en vez de personas, bueno, habría que analizar, hay que tratar siempre de estimular a que dibujen los miembros de la familia, pero si el niño se niega y dibuja animales, bueno, hay que ver, ¿no? Qué tipo de animales son, si son domésticos, si son salvajes, y ahí podríamos ver algún tipo de característica simbólica, ¿no? Hay algunos niños que les genera mucho malestar la familia, les genera mucho malestar la relación familiar, entonces prefieren dibujar ositos, le prefieren dibujar animalitos y ahí tenemos que ver, ¿no? Cuando hablamos de animales domésticos, ¿de qué animales hablamos? ¿Qué se les ocurre? El perro, el gato. Muy bien, muchísimas gracias, estimada Ingrid. Y cuando hablamos de animales que son salvajes, El tigre, el oso, el puma. muy bien, muchísimas Listen, yo le gracias. quería hacer una consulta. Sí, adelante. Bueno, en estos tiempos consideramos a los animales o consideran a los animales también parte de la familia, ¿no es cierto? Muchos papás los he escuchado decir, es que es como su hermanito cuando son hijos únicos. Entonces, ahí, ¿cómo se interpretaría la presencia de un animal en el dibujo? Ya. El autor no tiene una interpretación como tal del animal, pero sí es parte de la familia e inconscientemente lo siente como parte de la familia. Y ahí nosotros tendríamos que hacerle una entrevista extra, es decir, preguntas extras que nos explique qué significa en su vida ese animalito, qué rol, qué función tiene. Y eso lo hacemos a través de preguntas. Así podríamos sacar más información e enriquecer la parte del dibujo gráfico.
No sé si te respondo, estimada. Sí, dicen gracias. Muchas gracias a ti. A veces también reemplazan los hermanitos por los animales, entonces es bueno hacer hablar el dibujo. A veces hay niños que me ponen todos los animales y han borrado a la abuelita o a la persona que no les genera algún tipo de vínculo. Debe tenerse cuidado al interpretar la familia que el niño dibuja. Cuando la consignes, dibuja tu familia. En ese caso, siempre es mejor dibujar una familia y tratar de generar respuestas que no molesten o no generen malestar inconsciente. Interpretación psicoanalítica. Vamos a ver. Interpretación psicoanalítica. Aquí tenemos diferentes aspectos, ¿no? La valorización, la desvalorización, la relación a distancia y símbolos de animales. Que es tan importante hoy en día la valorización. Por lo general, y hemos ido comentando que el niño que más admira o envidia o teme o tiene el poder, siempre se identifica, digamos, en el dibujo. Y por lo general el personaje que he visto yo es más al lado del margen izquierdo o del lado de la hoja del lado izquierdo. El personaje más valorizado es dibujado en primer lugar porque el niño piensa antes en ese personaje que en él mismo. En la mayoría de los casos ocupa el primer lugar a la izquierda de la página, dado que el dibujo generalmente se construye de izquierda a derecha. Se destaca por tener un tamaño mayor al resto de los animales, en este caso, perdón, de los personajes. En el caso de si fueran los animales también, ¿no? Pueden tener mayores características de poder. Se ve en algunos casos el papá como tigre, la mamá como leona y los hijitos como perritos, ositos, animalitos mucho más delicaditos que simbolizan que tienen menor característica de orden en la casa. Guardando las proporciones, el ejecutado con mayor esmero es el que más, digamos, es de agrado del niño evaluado, de la persona evaluada. También pueden destacarse por su ubicación junto al poderoso o por presentar alguna característica similar del papá. Ya sabemos que cuando valorizan, tiene más detalles, empieza por la parte del lado izquierdo, puede tener alguna característica que le gusta al niño, digamos, al niño le gusta un dibujo animado y el papá tiene su polera con el dibujo animado. Y así diferentes características que nos hace pensar que ese personaje es importante. Desvalorización, este es más fácil de ver en el dibujo, ¿no? Donde se aparta de la persona, lo dibujas más lejos, lo dibujas más pequeño, sin tanto detalle, y se ve, digamos, representado con un dibujo pequeño, colocado al último. Hay un niño, les voy a mostrar un dibujo de un niño, no, en este caso sí, de dos niños, un hermano que tiene TEA, una hermana que tiene TDAH, que han ido a Tiahuanaco por el cumpleaños del hermano. Y la hermana dibuja a todos. Y después dice, algo se me ha olvidado. Y empieza a pensar, ay, mi hermano. Y al último pone al hermano. Es una forma de desvalorización al miembro de la familia. Entonces es importante identificar estas características en el dibujo. Relación a la distancia. Por lo general, cuando tenemos mayor vínculo afectivo, vamos a generar que los miembros de la familia estén pegados, agarrándose de la mano, teniendo ciertas características. Y cuando tenemos un personaje que no representa emocionalmente nada, lo distanciamos de lo más importante. Símbolos de animales. El animal doméstico, ya acá menciona, puede simbolizar el ocio o tendencias orales pasivas. ¿Qué será tendencias orales pasivas? Cuando los niños por lo general empiezan a explorar el mundo es a través de la boca y a veces empiezan a morder, ¿no? Y empiezan a tener ciertas características de succión. Entonces, a eso se refiere orales pasivas, pero no necesariamente llegan estas tendencias a lastimar, sino a probar. El animal salvaje simboliza tendencias agresivas del niño y habría que analizar también qué tipo de animal es y qué representa para el niño. Hay que ir más allá de la prueba. ¿Y qué características importantes tiende a relucir a partir de este simbolismo de los animales? Pero siempre tratemos, por favor, de estimular al evaluado que dibuje una familia, es decir, una familia como la que tienen las personas al lado, como la que él tiene en la casa,
una familia que no sea tanto de animales. Si es así, bueno, tenemos que ver que se exprese libremente, ¿ya? En este caso dice dibuje una familia de animales. A ver, en este dibujo voy a ampliar. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué les llama la atención? Madel, ¿quiere comentar algo? Em, Erika, adelante, por favor. sí, licenciada, a mí me llama la atención de que, para empezar, no son de la misma especie, la familia, no es por decirle una familia de ositos, una familia de leones, ni de nada, y también de que unos están parados en dos patitas y otros en cuatro patitas. Eso me llama la atención. Muy bien, muchas gracias. Aquí vemos evidentemente diferentes animales de diferentes especies, pero si ustedes ven al papá y a la mamá como tigres, o al papá como un tigre, ya estamos diciendo tal vez que tiene alguna característica de agresividad, ¿no? Porque ¿cómo es un tigre? ¿Cómo es un león? ¿Qué características tiene? Más de poder, más de ser territoriales. Esas características tenemos que ir viendo. Muy bien. Consideraciones sobre la interpretación clínica. El dibujo de la familia es una prueba proyectiva, y hemos mencionado, gráfica, que debe interpretarse en base no solamente al dibujo proyectado, sino al protocolo de la entrevista y otras pruebas psicológicas que pueden ir incorporando. La entrevista debe incluir los padres, que pueden hacer, sobre todo lo más importante, hacer una entrevista inicial para tener los datos reales y después una entrevista final. O pueden hacer una entrevista inicial en la primera sesión y cuando apliquen el test de la familia, pueden aplicar la entrevista del protocolo, ¿ya? Y tiene que ver mucho con el reflejo que sucede en el entorno familiar, estas respuestas. Esta prueba permite apreciar cómo se siente el niño dentro del ambiente familiar, qué características tiene de su relación con los padres, con los hermanos, con su entorno, o si está generando un síntoma, porque muchos de los niños pueden ser síntomas de las familias, de las parejas. Podemos ampliar este interrogatorio. La prueba del dibujo de la familia es útil para planear una interpretación y una evaluación, y sobre todo un tratamiento que nos ayuda a incorporar este tratamiento a partir de esta interpretación gráfica. Y podemos ver lo que está atravesando el adolescente, la persona. El chat se impone, ya muy bien, en el caso. Vamos a ir compartiendo más material. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento para que yo comparta, por favor, más material? Listen, disculpe. ¿Y cuándo se puede suspender una prueba? Muy bien. Una prueba se puede suspender en el caso de que el niño no esté con un consentimiento adecuado para generar la prueba. Es decir, cuando tenga mucho berrinche, cuando tenga un malestar de manera general, algún dolor, o cuando no quiere cooperar con la prueba. Tal vez hay algunos niños que no les gusta dibujar. Son casos raros, pero se puede presentar. En ese caso tendríamos que ver si nos va a ayudar o no la evaluación. O se prefiere hacer una evaluación tal vez más verbal o una evaluación tal vez de historias. Habría que analizar cada caso, pero lo más importante que pueda coadyuvar o no al proceso voluntariamente. No hay niños, en este caso, por ejemplo, en adolescentes que han sido privados de libertad, yo veo que no vienen evidentemente con agrado a la sesión de evaluación. Entonces, en ese caso hay que tratar de generar una empatía, generar algún tipo de vínculo para poder generar esta evaluación que sea positiva. Pero si no lo quiere hacer o si, digamos, le da flojera, tenemos que ver otro tipo de prueba para utilizarla.
Angélica, ¿algo más En que este quiera? caso, Luis, Ingrid, perdón, primero Ingrid, luego. en este caso, digamos, en el caso que se suspenda la prueba, que el niño no quiera colaborar, ¿qué otra prueba se tomaría para tomar estos aspectos familiares que no sea una entrevista verbal? Ya, tendríamos que buscar algún tipo de prueba de test. Hay el APGAR familiar, donde se hace más que todo entrevista a la familia para poder sacar un cuestionario acerca de la calidad de la familia y del entorno. Pero la herramienta más importante, estimada Ingrid, que tú tienes es la entrevista verbal. A partir de la entrevista verbal, aunque no quieras hacer ninguna, tú puedes sacar la mayor cantidad de información. Gracias. Gracias a ti, Angélica. Adelante, por favor. Licenciada, una consulta. En caso de que el niño, cuando ya uno está haciéndole la entrevista y el niño decide pedirte el dibujo para completar, porque dice que se le olvidó algo, pero en este caso no es algún familiar, sino que quieres aumentar un paisaje en el dibujo. Muy bien, muy buena pregunta. Tratemos de evitar que complemente el dibujo inicial, porque es como si estuviéramos volviendo consciente al inconsciente, ¿no? Entonces es importante que el dibujo se quede como está hasta el momento de la evaluación. Y si quiere él ampliar su dibujo, déle en otra hoja y que reproduzca el dibujo inicial o que amplíe ahí el dibujo que quiere poner, pero no lo haga directamente en la hoja de evaluación, porque ahí estaríamos generando una modificación del estímulo. Ya no sería el estímulo inicial de la evaluación, estimada Angélica. No sé si te respondo. Sí, muchas gracias. Es que me ha pasado con algunos pacientitos y entonces a veces uno como que por no ser, ¿no? Como que invasivos en la espontaneidad y en el buen proceso que tiene el chico, entonces a veces me quedaba esa pequeña duda, ¿no? Porque antes se le permitía al niño y por eso, bueno, una de las cosas de la actualización que estoy haciendo es para verificar, ¿no? ¿Qué tanto puede perjudicarnos al momento de la interpretación? En realidad no me ha pasado mucho, pero recientemente me ha pasado en una evaluación que el niño, y yo le decía que bueno, que le ofrecía otra hoja, pero no, él quería aumentar en su propio dibujo, ¿no? Entonces se lo permití, pero ya toda la parte familiar ya había terminado, o sea que a la hora de mi evaluación, de mi interpretación, tomo es solo el dibujo familiar. Perdón, que mi bebé está gritando. No te preocupes, muchas gracias, así es. Entonces tenemos que ver las mejores herramientas. Siempre en las primeras sesiones no se vayan directo a evaluar. Evidentemente, en algunas defensorías, SLIM o situaciones que generen, digamos, una respuesta rápida a partir de un informe, de una evaluación, lo tenemos que hacer. Pero tratemos de tomar nuestro tiempo para generar confianza, jugar, que se adapte y el mismo niño traiga a los papás para que le evaluemos y sepamos todas estas características a través del dibujo. Erika, adelante, por favor. Sí, licenciada. Mi pregunta es, ¿cómo se interpreta cuando en un dibujo un niño dibuja a una persona fallecida? Mire, en mi caso, por ejemplo, mi hijita mayor, bueno, después de que como 3 años después de que mi hijita mayor nació, yo me embaracé, lastimosamente perdí a mi bebé. 2 años después tuve otra bebecita más. Entonces, durante mucho tiempo, mi niña, la mayor, cuando tenía alguna actividad de dibujar en el colegio, por decir, en alguna materia, no para evaluarla, sino como dibujo libre, entonces cuando le pedían dibujar a mi bebé, lo dibujaba así como una oruguita. En realidad ella no logró conocerlo siquiera al hermanito porque falleció de horas de haber nacido. Entonces ella no pudo ni verlo siquiera, pero ella siempre lo representaba de esa manera, incluso mucho tiempo después.
Y todos los profesores a mí me mandaban a llamar, me decían, señora, su niña dibuja un niño por demás, o sea, un bebé por demás en el dibujo, porque ellos sabían que yo tenía otra hijita más, pero era como que ellos, los profesores, pensaban de que mi hija se imaginaba, digamos, ¿no? Pero en realidad ella siempre lo representaba en su dibujo. Y pasó mucho tiempo, muchos años, digamos, como para que ella deje de representar al hermanito en el dibujo. ¿Y cómo se interpreta esto en la evaluación, licenciada? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Así es, muchos de los niños canalizan a través del dibujo los fallecimientos, las pérdidas en casa. Pero lo más importante, hay que preguntarles, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué significa? Y tratar de que generen y saquen las emociones. No hay ningún problema. En el caso, por ejemplo, desde la familia, muchas familias, o en este caso muchos niños, han dibujado en la familia una persona fallecida y él le está dando un lugar a esa persona pese a que no esté viva. Entonces no es malo, pero es importante preguntarle qué es lo que está sintiendo, qué es lo que piensa. Muchos padres cuando hay fallecimientos empiezan a hablar del fallecido como un angelito que se va al cielo y encuentro muchos dibujitos de angelito en el dibujo y le dan un simbolismo de una persona, digamos, que lo ha llevado Dios y algunas características en torno a esto. Entonces, no es algo malo, pero es importante sacar información de ese dibujo, qué está entendiendo y qué le está ayudando a hacer el dibujo a partir de esta característica. No sé si te respondo, estimada. Sí, licenciada, muchas gracias. Gracias a ti. Teófila, adelante, por favor, te escuchamos. Ya, licenciada, tres consultas. La primera, ¿a partir de qué edad sería aconsejable, digamos, poder hacer este test de la familia? Y la segunda es, por ejemplo, yo trabajo con niños de preescolar, entonces a veces es complicado darles algunas instrucciones. En algún momento se les dije, dibujen una familia, pero usualmente ellos llegan a dibujar sus familias, ¿no? Porque recién están también en ese proceso. Y entonces, si esto incide o no. Y mi tercera pregunta es, licenciada, sabemos que a veces el primer dibujo puede ser que nos den ciertos parámetros y tal vez se tiene que hacer un segundo o directamente nosotros realizamos del primer dibujo que se tiene de la familia. O sea, ¿cuánto de tiempo de lapso se podría dar para confirmar si es que hay algo que nos llame la atención, querida licenciada? Muchas gracias, estimada. La primera pregunta. Yo lo aplico desde los 7 años para adelante. Está más desarrollada, sobre todo para la escritura. Sí, en relación a la segunda pregunta, tendrías que ver el test del garabato, porque hay algunas características que están más relacionadas a la parte de la madurez neurológica que al manejo del lápiz como tal. Y la tercera pregunta, ¿cuál era, Teófila? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿De cuánto tiempo podemos dar que hagan este dibujo, digamos? ¿Cuándo nos llama la atención? Porque sabemos que a veces hay aspectos que nos llaman mucho la atención. Entonces, ¿cuál sería el intervalo para volver quizás a decir, pedirles que dibujen? Correcto. Miren, yo lo que hago una primera evaluación de test proyectivos al inicio, doy terapia y aplico durante un tiempo determinado, depende del caso. Al salir, al dar de alta al paciente, nuevamente los test proyectivos y así comparo. Inclusive les muestro, tú has entrado así y tú estás saliendo así. Es una forma de generar y materializar el trabajo que hemos ido desarrollando. Eso les ayuda, estimada Teófila. No sé si te respondo. El test del garabato es un test que se relacionan con ciertos grafismos que tienen que hacer de acuerdo a cada edad. A eso se refiere. Digamos, hasta una cierta edad es adecuado, ¿no? Caminar. ¿Hasta qué edad tenemos un parámetro adecuado del caminar? Entonces, en el dibujo es lo mismo. ¿Hasta qué edad tiene que hacer palotes, ¿no? Para hacer en vez de un miembro como tal o un esquema corporal. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más?
Licenciada, María Isabel, adelante, por favor, luego Lisbeth. Bueno, licenciada, gracias. Sabe, lo siguiente, una consulta, tal vez un poquito saliéndome también del tema. No sé si ha tenido la experiencia de, no ha escuchado mucho del test, ¿no? De familia, pero quería consultarle si cuáles son los test adecuados para realizarlo en una entrevista. Hace rato le escuché hablando de lo que son DNAs, ¿verdad? Entonces hay que hacer una intervención inmediata prácticamente con una entrevista preliminar. Entonces, ¿qué test son adecuados para aplicar? Porque tampoco se cuenta con mucho tiempo, ¿no es cierto? La sesión creo máximo te darán un tiempo de 1 hora para intervenir. Posteriormente ya tienen que emitir un informe psicológico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué test serían adecuados en el momento aplicarlos para tener una mayor efectividad, digamos, ¿no? Las activas no necesitas material, solo necesitas tu consigna, tu hoja y el lápiz, no necesitas más. Y se puede adaptar inclusive a niños que no hablan o pues son analfabetos. Entonces, podrías utilizar la entrevista. En el caso, por ejemplo, de abuso sexual, el CBC NICHD, que son pruebas que nos ayudan a entablar una relación para sacar datos de credibilidad del testimonio, de características del abuso, y puedes aplicar uno de los test proyectivos. No habría ningún problema si fuera en el caso el abuso en la familia o el test de la persona bajo la lluvia, que es el que más se utiliza en el caso de violencia sexual. Esas serían algunas herramientas cortas que te podrían ayudar a poder generar un diagnóstico rápido. Dice Licen, Teófila, disculpe, ¿cuánto tiempo estimado sería para realizar el dibujo o no hay un tiempo dado? Lo adecuado sería que lo hagan en una sesión de 30 a 45 minutos, máximo hasta 1 hora, y dependiendo de eso ya ustedes van a observar. No pueden estar tampoco eternamente con el dibujo, pero por lo general van a responder de manera rápida y directa si el estímulo no les genera malestar. No sé si te respondo, estimado. ¿Alguien más que quiera comentar algo, por favor? yo, por favor, Lisbeth, adelante, por favor. con los casos con niños con discapacidad, en este caso, regularmente, como dice, de 6 años en adelante, cuando ya hay un manejo de lápiz, ya hay por lo menos que hagan una figura, ¿no es cierto? Pero tengo entendido que los test proyectivos nos pueden dar, digamos, una edad mental, pero ya cuando vienen en estos casos, hay niños que no agarran ni el lápiz, como dice usted, no hablan o otro tipo de dificultad. Por ejemplo, hay niños con síndrome de Down que nos cuesta que hagan el dibujo y optamos por otro test que es como dice, o es verbal o que seleccione. Entonces, por eso era mi pregunta del test del garabato, me llamó mucho la atención porque regularmente los niños con discapacidad de una edad de 3, póngale a mucho, de 3 años en adelante, solo hacen garabateo cuando tienen dificultad o discapacidad, cualquier tipo, digamos, de discapacidad. Claro que sí, estimada Lisbeth. A ver si trato de darles un poquito sobre esto para que tengan un antecedente y así también lo puedan trabajar. Nos vamos a apurar un poquito para hacerlo. La siguiente clase esperemos terminar. Muy bien, ya estamos finalizando la clase del día de hoy. Les voy a mandar las 2 diapositivas que hemos visto y el protocolo de la entrevista. Quiero que revisen el protocolo de la entrevista y apliquen a un niño o un adolescente por lo menos el test de la familia y así podamos analizar sus pruebas proyectivas que han aplicado un paciente real o que ya tiene un caso antiguo y vamos a aplicar el análisis en los casos que yo tengo. Traten siempre de generar un consentimiento informado para el manejo del dibujo y si no es así, si es antiguo, bueno, pues ahí evitemos dar los datos personales.
Que tengan una excelente noche, que tengan un buen descanso y les mando todo el material. Les voy a mandar las indicaciones para la evaluación de la siguiente sesión. Muchas gracias, licenciada. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Licen. Hasta la otra semana. Hasta la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Mariela, Lisbeth, muchas gracias. Buen descanso.